Honorables concejales, muy buenos días. A todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes. Damos inicio a la primer comisión accidental para debatir los proyectos 01 y 03. Señor secretario, por favor, llamar a lista. Permítame, presidenta. Ya, permítame tantico, presidenta. La grabación no había iniciado. ¿Se dañó, Enrique? Ya, presidenta, me disculpa la demora, me permito llamar a lista Hernando Cortés Vargas. Muy buenos días para todos, de nuevo presente. Miriam Hernández Espinosa. Sí. Carlos Martínez Cruz. Presente, secretario. Señora Presidente, hay quórum reglamentario, los 3 honorables concejales miembros de la Comisión Accidental, y contamos con la presencia de los honorables concejales Luis Alberto Rodríguez Villalba y Magdalena Niño de Benavides. Gracias, señor secretario. En ese orden de ideas damos inicio a la comisión primera accidental, comisión accidental. Pues voy a dar como presidente de la corporación, voy a coordinar mientras se nombre el presidente de la comisión accidental, sin antes darle la bienvenida al coordinador de discapacidad, al exconcejal César Vargas, al ingeniero William Méndez de proyectos y al señor que nos acompaña en las barras, a Iván que nos acompañan y todos los presentes. Siguiente punto, señor secretario. Señora Presidente, me permito leer el orden del día. Orden del día, primera sesión de comisión accidental correspondiente al mes de enero del 2022, enero 24. Primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, elección del presidente para esta comisión accidental. Tercero, proyecto de acuerdo 001 de enero del 2022 para su primer debate con el informe de ponencia y la participación de los funcionarios y asesores de la administración municipal.
cuarto proyecto de acuerdo 003 de enero del 2022 para su primer debate con el informe de ponencia y la participación de los funcionarios y asesores de la administración municipal. Quinto, lectura de correspondencia. Sexto, proposiciones de asuntos varios. Séptimo, cierre de la sesión. Leído el orden del día, señora Presidente. Gracias, señor secretario. En ese orden de ideas, en consideración del orden del día acaba de leer, sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Me permito llamar a lista para la votación por el orden del día acabado de leer. Hernando Cortés Vargas. Positivo. Miriam Hernández Espinosa. Positivo. Carlos Martínez Cruz. Positivo, señor secretario. Señora Presidente, ha sido aprobado por unanimidad el orden del día acabado de leer. Los 3 honorables concejales miembros de la Comisión Accidental votaron positivo. Gracias, señor secretario. Siguiente punto. Siguiente punto de elección del presidente para esta Comisión Accidental. Gracias, señor secretario. Me permito nombrar al honorable concejal Carlos Martínez, postular al honorable concejal Carlos Martínez como presidente ad hoc de la Comisión Accidental. ¿Acepta, honorable concejal? Sí, honorable concejal, presidenta Miriam Hernández, acepto. ¿Hay más postulados para presidente de esta comisión? No, señor secretario. Entonces, llamar a lista, por favor, para la votación. Señora Presidente, me permito llamar a lista para la votación para la elección de presidente de esta Comisión Accidental en cabeza del honorable concejal Carlos Martínez Cruz. Hernando Cortés Vargas. Positivo. Miriam Hernández Espinosa. Positivo. Carlos Martínez Cruz. Señor secretario. Señora Presidente, ha sido nombrado como presidente de esta Comisión Accidental el honorable concejal Carlos Martínez Cruz. Sugerirle, señora Presidenta, tomar el juramento al honorable concejal. Honorable concejal Carlos Martínez, ¿jura a Dios y ante el pueblo cumplir fielmente como la Constitución y la ley lo indican? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y la patria os lo premien. O si no, él y ella os lo demanden. Entonces queda nombrado honorable concejal Carlos Martínez para que proceda y continúe con la comisión. Gracias, señora Presidenta. Señor secretario, llamar a lista los... Señor secretario, siguiente punto. Proyecto de acuerdo 001 de enero de 2022 para su primer debate con el informe de ponencia y la participación de los funcionarios y asesores de la administración municipal. Señor secretario, en consideración del orden del día acabo de leer. Se abre la discusión del proyecto de acuerdo 001 del 2022. Sigue la discusión. Señor secretario, le doy el informe de ponencia del proyecto de acuerdo, por favor.
Informe de ponencia para primer debate, proyecto de acuerdo 001 del 2022. Revisado el proyecto de acuerdo 001 del 2022, por medio del cual se formula la política pública para el adulto mayor en el municipio de Flandes 2022-2032, se pudo apreciar que se encuentra ajustada a las normas legales vigentes sobre la materia, además de que está dirigido a mejorar la atención integral y la protección al adulto mayor en el municipio de Flandes. Por lo anterior, y en aras de sacar adelante este proyecto de acuerdo, mi ponencia es positiva y le sugiero a los demás integrantes de la comisión accidental nombrada por la señora presidenta de la corporación dar su voto afirmativo al presente, no sin antes tener en cuenta las siguientes sugerencias. En el artículo 4, objetivos específicos de la política, se debe suprimir el tercer objetivo, abro comillas, fomentar el envejecimiento activo, satisfactorio y saludable de la población mayor del municipio, cierro comillas, ya que se encuentra repetido, quedando de la siguiente manera. Artículo 4. Objetivos específicos de la política. Promover y garantizar los derechos humanos de los adultos mayores y fomentar el envejecimiento activo, satisfactorio y saludable de la población mayor del municipio de Flandes. En el artículo 6, marco estratégico, se debe modificar el periodo de implementación, abro comillas, 2021-2031, cierro comillas, por 2022-2032, quedando de la siguiente manera. Artículo 6, marco estratégico. La política pública contempla la definición de ejes estratégicos, programas y acciones a llevar a cabo en el periodo de implementación 2022-2032. En los artículos 8 y 9 se debe revisar el consecutivo de los literales para verificar si están bien iniciando desde la letra G o se reinicia desde la letra A en cada artículo. En el artículo 13 se debe adicionar las palabras aprobación, sanción y quedando de la siguiente manera. Artículo 13. El presente acuerdo deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su aprobación, sanción y publicación. Se solicita por Secretaría hacer la citación a los funcionarios y asesores de la Administración Municipal que tuvieron injerencia en la elaboración del presente proyecto para el día 24 de enero del 2022. Cordialmente, Carlos Martínez Cruz, concejal ponente. Sí, doña Magdalena, buenos días, tenemos una palabra ya Magdalena, niña. Gracias, señor presidente de la Comisión Accidental. Un saludo para su mesa directiva, señora presidenta del Consejo, equipo de trabajo del Consejo y las personas que están en este momento defendiendo estos proyectos, como es el señor César Vargas, exconcejal, y el doctor, el ingeniero William, y un saludo para el señor Iván y todas las personas que nos acompañan y los que nos siguen por estas redes. Quería de pronto, con el respeto suyo, señor presidente de la comisión y ponente de este proyecto, que no escuché que en la ponencia se haya dejado el tema del Día del Adulto Mayor, donde se les celebre a ellos o se les haga a ellos un homenaje, que se les celebre en ese día. Sé que es la última semana de agosto. Aquí incluso como que hay un proyecto de acuerdo, un acuerdo donde se había institucionalizado el tema del adulto mayor, el reconocimiento a los adultos mayores
haciéndoles una festividad, como era un reinado, como es todo eso de los adultos mayores. Entonces veo que no quedó en esa ponencia, en este proyecto. Entonces sí quería, con todo respeto, señor ponente y presidente de la comisión, no sé cómo insertarle este tema como con un parágrafo, no sé, para que quede ese reconocimiento a los adultos mayores, que vuelvo y le repito, sé que es en la última semana del mes de agosto, donde por ley tienen ellos derecho a que se les haga ese reconocimiento y se les haga un evento donde se reconozca a los adultos mayores, haciéndoles una actividad para mejorar su calidad de vida. Entonces yo pienso que, pues, no sé, vuelvo y le repito, con el respeto que usted se merece, señor ponente, si se le inserta a su ponencia un parágrafo o algo donde vaya estipulado este tema. Gracias, señora presidenta. Gracias, presidente de la comisión. Señora Magdalena, tiene la palabra el funcionario William Méndez para que nos dé una explicación sobre el tema a seguir de la señora Magdalena sobre el mes de agosto, sobre el adulto mayor, que no sé si en el proyecto ya está insertado. Y pues en la ponencia yo no lo logré incluir, para que usted nos explique a ver en qué artículo o una modificación para que lo insertemos, lo del adulto mayor, lo de las festividades que ya está por decreto. Pídeme la palabra, ingeniero William Méndez. Muy buenos días a todos, saludar a los honorables concejales, a los miembros también de la Comisión Accidental, a mis compañeros de gabinete, al señor Fernando que nos acompaña, a Juan Carlos, también saludarlos, señor secretario. Primero quiero de pronto hacer un poquito de énfasis en lo siguiente. En esta oportunidad, ante ustedes, al honorable consejo, radicamos, el señor alcalde tuvo la iniciativa de radicar los 3 proyectos de acuerdo, que son 3 políticas públicas. La que en este momento que nos atañe, que es la de adulto mayor, la de discapacidad y la de mujer y equidad de género. En estas políticas públicas seguimos los mismos parámetros que hicimos con la política pública, que también aquí la debatimos con ustedes, y ustedes tuvieron a bien el honorable consejo de llevarlo a feliz término, como fue la política pública de infancia. Estas 3 políticas públicas siguieron el mismo derrotero. Fueron las 4 políticas fueron desarrolladas de forma paralela con cada uno de los coordinadores de programa que tenemos allá en el Centro de Ayudas, en la Secretaría de Desarrollo Económico. Seguimos las mismas parametrizaciones, seguimos la misma metodología, y en esa parte quiero hacerle un énfasis a los concejales. Una política pública, creo que en diciembre yo lo había explicado acá en este mismo recinto. Una política pública, primero, es un instrumento de planeación. Segundo, es un documento donde se consagran unos lineamientos que van a quedar institucionalizados para los próximos 10 años. Para nosotros poder haber llegado a estos lineamientos, obviamente trabajamos toda la articulación, comenzando por nuestra Carta Magna, como es la Constitución Nacional de Colombia. Allí hay unos, creo que es el artículo 2, 3 de la Constitución, que nos lleva a que en Colombia no se vulneren los derechos y se proteja al adulto. Y cada una de ellos tiene su articulación en la Constitución Nacional.
Después de la Constitución Nacional, sigue todas las leyes que el Congreso de la República aprueba y sanciona el presidente. Después vienen distintos decretos nacionales, después vienen también las distintas ordenanzas de los departamentos y después vienen también los acuerdos municipales, si lo hubieran, en cada una de las políticas públicas. Entonces, al ser una política pública, un documento de lineamiento, señores concejales, lo que nosotros pretendemos como administración es que allí queden consagradas unas líneas de acción, ¿sí? Unas líneas de acción que en este caso, pues estamos hablando de población vulnerable, son líneas de acción obviamente primordiales de protección de sus derechos, ¿cierto? También de los deberes que tienen y de cada uno de los derechos de esta población vulnerable, estamos hablando de adulto mayor, discapacidad de mujeres, ¿cierto? Articulado con toda la normatividad que acabo de nombrar. La política pública ya se diferencia un poco de lo que es, por ejemplo, el plan de desarrollo. Si miramos el plan de desarrollo de un municipio, de una gobernación, vienen ya unas acciones específicas y vienen con su fuente de financiación y sus recursos a invertir. Hay otro instrumento que se llama el plan de acción. El plan de acción es el instrumento donde yo, obviamente, como su palabra lo dice, planeo cada una de las actividades, le pongo fecha, ¿cierto?, lugar y recursos, y obviamente la fuente, de dónde voy a obtener esos recursos. Entonces, la política pública, salvo algunas excepciones, en la política pública no vamos a encontrar actividades, no vamos a encontrar actividades de ese nivel específico, ni tampoco los recursos ni la fuente de financiación, pero sí van a quedar los lineamientos que se van a dejar institucionalizados de aquí a 10 años. ¿Qué significa? Que el gobernante de turno, en este caso está el doctor Giovanni, gobierna hasta el año entrante, pero después llegará otro alcalde, así sucesivamente hasta que se completen los 10 años. Cada uno de los gobernantes de turno tiene la obligación, primero, de cumplir con el acuerdo municipal, que de aquí salga, si lo tuvieran a bien aprobar, y tiene la obligación cada alcalde o el gobernante de turno de cada vigencia, o sea, al comienzo de la vigencia en enero, diseñar un plan de acción para darle cumplimiento a cada uno de los lineamientos de la política pública, ¿sí? Que es lo mismo que algo parecido a la articulación, para explicarles un poco lo que hacemos en el plan de desarrollo. Ustedes también tuvieron a bien aprobar el plan de desarrollo el año tras anterior, 2020, y los planes de desarrollo de un municipio, de una gobernación, llegan hasta la meta de producto. Esa meta de producto, para nosotros ejecutarla, tenemos que proponer un proyecto o varios proyectos, y tenemos que proponer unos planes de acción, que son los que tenemos en cada una de las secretarías, dándole ya tiempo, lugar y plata, recursos. En el caso de la política pública, nosotros nos basamos en la parte de lineamientos. Y ahora la pregunta que hacía la concejal, en el caso de celebrar el Día del Adulto Mayor, pues obviamente es una actividad muy importante, ¿cierto? Pero entonces es una actividad específica. Nosotros lo que hicimos en la política pública es dejar una línea, incluso hay varias líneas. Hay una línea donde el adulto mayor tiene derecho a la integración, en otra línea hablamos también de la parte de la recreación, el deporte, y luego aprobado estas políticas públicas, este año nosotros en este momento, de aquí a febrero, tenemos la obligación de diseñar el plan de acción con el que vamos a ejecutar cada uno de estos lineamientos. En el plan de acción, de acuerdo a los recursos que tiene disponible la administración, o también si lográramos hacer una gestión con recursos departamentales o nacionales, lo vamos a insertar en el plan de acción, pero ya es en el plan de acción, ¿cierto? Algo así también como lo hicimos en la parte de la primera infancia y adolescencia, ¿cierto? Y fortalecimiento de la familia, cuando usted lo aprobaron en diciembre. En esa política pública no vamos a encontrar, digamos, pongo un ejemplo,
Flandes tiene Centro de Desarrollo Infantil, ¿cierto? Nuestro famoso CDI en el Lleras. Pero también tenemos un hogar agrupado, que es donde están nuestras madres comunitarias, en un rol de docente líder, pero ese hogar agrupado que le llamamos Flamenquitos, por muchos años atrás siempre lo hemos tenido y las administraciones que le ha tocado tienen que invertir unos recursos en un arriendo. ¿Qué más quisiéramos todos nosotros? Que llegue el día en que podamos entregarle al hogar Flamenquitos una sede propia, ¿cierto? Obviamente, en la política pública de primera infancia e infancia quedó consagrado el lineamiento en el cual, en el año donde el gobernante de turno cuente con los recursos disponibles, bien sea recursos propios o alguna gestión que se haga de forma externa, en ese año se podrá consagrar en ese plan de acción construcción o creación, construcción en sitio propio del hogar agrupado Flamenquitos. Ese es un ejemplo en la primera infancia, pero esa actividad como tal no queda en la política pública, quedan los lineamientos. Y aquí sucede lo mismo. Obviamente, teniendo en cuenta que la celebración del adulto mayor pues se convierte como en una celebración pues prácticamente insignia, por llamarlo así, bandera de ese programa, nosotros como administración no tendríamos ninguna objeción y no tenemos ningún problema de dejarlo insertado en la política pública y en la matriz, que a estas políticas públicas, que son los documentos que ustedes tienen, también los respalda unos anexos, ¿cierto? Que también ahorita me voy a permitir de enviárselos al correo del Consejo Municipal, y también vamos a hacer llegar unos juegos impresos para que ustedes también tengan esa información. A esta política pública la respalda una matriz que nosotros le llamamos, ¿cierto? Esa matriz es la parte del marco estratégico. Allí están consagradas la ruta de cómo se va a desarrollar la política pública y cada uno de los lineamientos, qué actores contienen, qué actores están involucrados en esos lineamientos, ¿cierto? Y ya pues de ahí se desprende el plan de acción, como explicaba, que cada gobernante lo debe hacer año tras año. Y en el caso de la celebración del Día del Adulto Mayor, no tendríamos objeción, porque para no dejarlo como una acción, pues es una opción específica, y para no dejarlo como una acción rutinaria, sino darle esa relevancia, esa importancia, no tendríamos ninguna objeción, y nos parece una observación muy importante, y la podemos insertar. O sea, se puede manejar también como una acción más, pero entonces entraría a ser una acción más rutinaria o sencilla o normales, pero entiendo lo que la concejal manifiesta y también estamos de acuerdo de darle esa relevancia también para que los otros gobernantes que vengan de turno también vean y den estricto cumplimiento. Entonces, y la observación que nos hacían de forma, creo que en la parte en algunos artículos que mencionaba el señor secretario, quedó 2021-2031, ¿sí? Esta política pública va a 10 años. Quedó así porque pues estos proyectos de acuerdo teníamos una iniciativa de pasarlos a comienzos de diciembre, pero por premura de tiempo, ustedes lo conocen, habían otros proyectos de acuerdo, decidimos darle la prioridad, pues ustedes saben que generalmente siempre nuestros niños son primero, y le demos la prioridad a la política pública de infancia, y estos 3 para el 2022, pero pues sí, esa parte de forma sí se nos escapó dejarle 2022-2032, que son los 10 años de la política pública. Y en la parte final, pues quería también, sé que no nos atañe, pero pues alcancé a escuchar al concejal Maximiliano, que creo que le dio ponencia negativa en el tema de mujer, y sucede exactamente con lo que acabo de explicar, que quedara todos lo deseamos en la parte de mujer, que quede la construcción de un hogar de paso, ¿cierto?, para las mujeres violentadas. Son hogares de paso temporales, pero pues entendemos también que esas acciones conllevan unos recursos. En la parte de discapacidad, que más quisiéramos, y debe ser así, se está trabajando, y yo creo que todos los gobernantes
tienen, y todos los ciudadanos soñamos con eso, poder tener un centro para la parte de discapacidad propio de la alcaldía, ¿cierto? Para el tema del adulto mayor también, pero pues son acciones específicas que vuelvo y repito, cada gobernante lo va a plasmar en su plan de acción, de acuerdo a los recursos que tenga disponible, de acuerdo a los recursos que pueda gestionar en esa vigencia y que harán en ese plan de acción. Lo importante es que quede el lineamiento por lo cual se articule esa acción. Y me explico, que pasa lo mismo con el plan de desarrollo. Si el señor alcalde, y a cualquier ciudad le pasa, un alcalde, un gobernador, de pronto tiene la iniciativa en ese momento, o se le ocurrió, por llamarlo así popularmente, se le ocurrió construir un centro para algo, ¿cierto? La idea puede ser buena, pero si de pronto desafortunadamente en el plan de desarrollo no dejó como la articulación, ¿cierto? No dejó como esa meta de producto en ese sector donde esa meta de producto abra la posibilidad de que eso que quiere hacer el gobernante, lo que nosotros llamamos encaje ahí, pues no lo va a poder hacer. Y se abre un debate, que ya me hacían la consulta, que en Colombia un gobernante pueda construir o pueda llevar a cabo un proyecto que no está en un plan de desarrollo, ¿es viable jurídicamente? Totalmente. Un gobernante puede desarrollar todos los proyectos desde que están en el marco jurídico normativo de construcción, dentro de sus facultades legales, un gobernante lo puede hacer. Que no quedó la sábana de articulación, como llamamos coloquialmente, voy a llamarlo, que a veces técnicamente nosotros le llamamos dejar el colchón donde articule ese proyecto, no lo dejó en el plan de desarrollo, pues no se le va a poder medir a ese gobernante, ¿sí me entiende? Él podrá invertir 1.000 millones en un centro, por llamarlo así un ejemplo, pero si no queda en su plan de desarrollo, pues cuando él mande el seguimiento del plan de desarrollo a Dirección Nacional de Planeación, pues allá le van a decir, no señor, estos 1.000 millones no entra en seguimiento, o sea, no le va a ayudar en su evaluación, eso es lo que pasa. Entonces, por eso nosotros trabajamos mucho en la articulación, por eso en un plan de desarrollo, pues uno se toma los 2-3 meses para trabajar para que todo el plan de desarrollo tenga unas acciones específicas, que el gobernante ya recorrió todo el municipio, el territorio, pero que quede también ese colchón. En la política pública pasa lo mismo. La política pública, hay una matriz que incluso ya me la trajeron impresa, ahorita se la vamos a dejar para que la comisión también lo lea y se lo vamos a enviar al correo en el PDF, toda la matriz, para que miren toda la ruta de cómo se va a desarrollar la política pública, ¿cierto? Y lo importante es que queden esas líneas de acción, que cada una de estas poblaciones, pues obviamente son proteger los derechos, ¿cierto? En todas sus instancias, en la parte, obviamente empezando por lo más importante que es la vida, cada una de las políticas públicas tiene su énfasis en preservar el derecho a la vida, derecho a la protección, derecho a la recreación, ¿cierto? Derecho a tener un hogar, pertenecer a un hogar, derecho a que la sociedad lo respete, lo incluya dentro de la sociedad, ¿cierto? Que por ejemplo ese trabajo viene muy específicamente, se debe dar con todas las poblaciones, pero el trabajo de inclusión con la sociedad también hacemos mucho énfasis en la parte de discapacidad, ¿cierto? Que a estas alturas del mundo no debería ya hablarse de eso, lo digo a modo personal en el tema porque todos batimos de algo que todos somos iguales, pero lamentablemente todavía en nuestra sociedad quedan focos de discriminación que tenemos que seguir trabajando para que todos en el mundo logremos entender, y las personas que no lo han entendido, para eso son esas políticas públicas, entiendan de que todos somos iguales. Pues repito, a esa altura no debería ya enfatizarse mucho en eso, pero hay que seguirlo haciendo porque lamentablemente todavía hay muchos focos, incluso hay muchas organizaciones que no lo han entendido, hay discriminación con las negritudes también, hay que seguir trabajando en el tema. Entonces, esa era la claridad que les quería hacer, señores concejales, y en el caso de la observación de la honorable concejal Magdalena, con mucho gusto lo vamos a insertar en la celebración del Día del Adulto, dado que se sale como de la acción sencilla, que obviamente en esa política pública, cuando ya ahorita que vamos a presentar, después de que si lo tienen a bien aprobar, así mismo como de primera infancia,
ya el plan de acción, vienen muchísimas acciones, si ustedes lo saben, en el adulto mayor se trabaja mucho el tema de recreación, todo el tema de la cultura, ¿cierto? Todo el tema también de emprendimiento, porque nuestros adultos también siguen siendo útiles para la sociedad, en eso se trabaja. Pero entonces, para que esa celebración del Día de Adulto Mayor, que es reconocimiento del adulto como esa persona de eje fundamental en la sociedad, ¿cierto? Porque ha recorrido muchísimos años y por toda su experiencia, para no dejarlo ahí como una acción sencilla, la vamos a dejar dentro de las acciones específicas que tenemos en la política pública. Listo, señor concejales, pues cualquier duda estamos aquí atentos y pues también no sé ahorita si nuestro apoyo Iván también nos ayuda también a hacer claridad cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias, honorable presidente. Gracias, ingeniero William Méndez. Señora Magdalena, tienen mucha la palabra. Gracias, señor presidente de la comisión. Quiero agradecerle al ingeniero William su aclaración del tema y entonces no hay ningún problema por insertarle en esta ponencia para que quede como más fortalecida, como para que, lo dijimos ya anteriormente, darle la relevancia que se requiere y de verdad que es muy importante porque ya queda establecido en esta política pública esta actividad del adulto mayor. Usted sabe que el adulto mayor son personas que se les hace un reconocimiento por sus labores en nuestro municipio, que son como la raíz de las familias, como ese soporte que han tenido las personas que dentro de nuestro municipio, los jóvenes, vienen con ese fortalecimiento de estos adultos mayores, donde hay muchos padres de familia, muchas madres de familia que tienen que irse a trabajar y los que quedan respondiendo son esos adultos mayores, acabar de ayudar a levantar y educar los nietos y todo esto. Entonces, qué bonito hacerles este reconocimiento en nuestro municipio y para que no quede un saludo a la bandera, sino que los que lleguen, los otros administradores que lleguen, los alcaldes que lleguen a nuestro municipio, tengan en cuenta que dentro de esa política pública quedó insertado este programa el reconocimiento al adulto mayor, haciéndole un homenaje, haciéndole un reconocimiento a nuestros adultos mayores de nuestro municipio de Flandes. Entonces, agradecerle, ingeniero, por la explicación y gracias, señor presidente, y entonces con el respeto suyo para insertarle el tema en su ponencia. Gracias. Gracias, señora Magdalena. Tenemos la palabra a la concejal Miguel Hernández. Gracias, señor presidente de la Comisión Accidental. Sí, importante, pues agradecerle al ingeniero William Méndez la claridad y el aporte que hace a este proyecto. Y pues lo decía la honorable concejal Magdalena, qué importante la continuidad de este reconocimiento tan importante a nuestros adultos mayores. Resaltar ese día y darle continuidad, y ya quedó claridad para que quede ahí insertado, para que no sea un saludo a la bandera. Muy importante. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias. Señor secretario, ¿a dónde honorable ingeniero William Méndez, en qué ítem lo iremos a insertar, artículo? Señor secretario, ¿en un parágrafo no le podía colocar? ¿O en qué lo podemos insertar? ¿En qué parágrafo, señor secretario, para incluirlo en la ponencia? ¿Puedo hacer un parágrafo? Ingeniero, por favor. Por favor, incluirlo ahí en el artículo 8 y leernos cómo queda el artículo 8, señor secretario.
Dice el artículo 8 y 9, dice. Es que aquí dicen los artículos 8 y 9, entonces no sé en qué... Señor concejal, en el artículo, sugerimos en el artículo 9, dado que el artículo 9 es donde plasma todo lo que se va a desarrollar en el eje estratégico 3, unidos por el envejecimiento activo, satisfactorio y sostenible. Allí hablamos de la parte de la formación cultural, lúdica, hablamos de la parte de promoción de hábitos, de la parte de alfabetización y de la parte de la formación en recreación y deporte. Entonces allí lo vamos a incluir como una premisa más, o sea, quedaría como, vamos a decir así, JK, quedaría como el literal K, para la parte de ese reconocimiento, ¿cierto?, a la trayectoria y experiencia de nuestros adultos mayores. Presidente. Sí, señor. Gracias, William. Sí, señor secretario, por favor. La última premisa creo que es perdón, ingeniero, iría en el mismo J que está por evaluar si vamos a quitar ese J, porque no me ha respondido si hay que modificar los literales, iniciar desde cada artículo a partir de la. Si en ese último sería II o 2, celebración del Día Nacional de las Personas de la Tercera Edad y el Pensionado, iría metida así porque así dice la ley. Sí. Celébrese el Día Nacional de las Personas de la Tercera Edad y el Pensionado. Pero, ingeniero, ya que estamos tocando ese tema, el artículo 8 y 9, como lo dice el señor ponente en su ponencia, valga la redundancia, iniciaría los literales desde A. Es que los hicieron continuos. Después del séptimo, en el artículo séptimo va hasta el D, y ahí empezamos artículo octavo que habla de otro eje, y ahí sigue con el E. Ahí no sería otra vez A, B y C. Sí, señor secretario, eso pues ahí digamos sería como como un manejo de estilos, por llamarlo así, pues algo de forma. ¿Por qué lo dejamos nosotros, digamos, seguidos los literales? A, B, C, D, cambia el artículo y sigue con GS, digamos, para en algún momento nombrarlo. Entonces, si digamos en alguna discusión o en alguna reunión con el señor alcalde, bueno, en cualquier instancia, entonces yo digo, es que vamos a darle cumplimiento al literal A. Entonces, alguien me dirá, ¿de qué eje? Entonces, no, del artículo eje, entonces se demora uno más nombrarlo. Pero si yo le digo, vamos a darle cumplimiento, esto pertenece al literal H, simplemente tú en la política vas y mira H y es una sola, porque van a quedar 3 literales o 2 literales A, 2 literales B, 2 literales C, ¿sí me entiende? Es algo de forma que lo hicimos para identificar cada literal, así pertenezca a un artículo diferente. Eso por eso lo pensamos nosotros en ese momento, que quede como un literal único. O sea, hay una sola H, hay una sola C, hay una sola D, porque cuando yo nombre el literal A, tengo que nombrar el artículo, y si no nombro el artículo, entonces suele haber una confusión. Pero si ustedes lo desean cambiarlo, que cada literal arranque en A, pues no tenemos ninguna objeción, es algo de forma. Supongo yo, es un tema ya de estilos, como se maneja en la parte de diagramación de viñetas en el Word. Pues ahí sí lo dejo a decisión de los concejales como lo deseen. Sí, gracias, ingeniero William. Sí, señor secretario, ya tomó atenta nota para que nos lea el artículo como está quedando, como quedó. Sí, señor presidente. Artículo 9, eje estratégico 3, unidos por el envejecimiento activo, satisfactorio y sostenible. G, programa de formación cultural y lúdica para la población adulta mayor. 1, jornadas lúdicas
de actividades para los adultos mayores y sus familias, jornadas de integración cultural con los adultos mayores del municipio. H, programa de promoción de hábitos de vida saludable y prevención de enfermedades crónicas, jornadas de información y socialización sobre la importancia de implementar hábitos de vida saludable, jornadas de capacitación preventiva de enfermedades crónicas, programa de alfabetización para la población del adulto mayor. Programa de alfabetización para el adulto mayor, generar espacios de alfabetización para la población adulta mayor del municipio. Y J, programa de formación en recreación y deporte para la población adulto mayor, jornadas de actividad física, recreación al aire libre, danzaterapia, entre otras, para mantener la vida activa de los adultos mayores, y celebración del Día Nacional de las Personas de Tercera Edad y del Pensionado. Leído el artículo 9, señor presidente. Gracias, señor secretario. Honorables concejales, en consideración la modificación del artículo 9, se pone en consideración de los honorables concejales, señor secretario, llamada lista para la aprobación de la modificación del artículo 9 con su modificación. ¿Cómo quedaría, señor secretario? Señor presidente, consideraría que sería primero como insertar en la ponencia la modificación del artículo 9 y entonces quedando de la siguiente manera: eje estratégico unido por el vencimiento activo, satisfactorio y sostenible por el envejecimiento, G, programa de formación cultural y lúdica para la población adulto mayor, jornadas lúdicas de actividades para los adultos mayores y sus familias, jornadas de integración cultural con los adultos mayores del municipio. H, programa de promoción de hábitos de vida saludable y prevención de enfermedades crónicas, y jornadas de información y socialización sobre la importancia de implementar hábitos de vida saludable, jornadas de capacitación preventiva de enfermedades crónicas, y programa de alfabetización para la población adulta mayor, generar espacios de alfabetización para la población de adulto mayor del municipio, programa de formación en recreación y deporte para la población adulta mayor. Programa de formación en recreación y deporte para la población adulta mayor, jornadas de actividad física, recreación al aire libre, danzaterapia, entre otras, para mantener la vida activa de los adultos mayores, y celebración del Día Nacional de las Personas de Tercera Edad y del Pensionado. Leído el artículo 9, señor presidente, con la modificación, la inserción para la ponencia, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señor secretario, sigue la discusión con su modificación e insertación del artículo 9 del literal K. Señor secretario, llamar a lista para su votación. Señor presidente, me permito llamar a lista para la votación por la adición en el en el artículo 9 acabado de leer, para ser adicionada también en la ponencia, señor presidente. Hernando Cortés Vargas. Positivo. Miriam Hernández Espinosa. Positivo. Carlos Martínez Cruz. Positivo, señor secretario. Señor presidente, ha sido aprobado por unanimidad de los miembros de la Comisión Accidental la modificación, la inserción en el artículo 9 y en la ponencia. Gracias, señor secretario. En consideración la ponencia del proyecto de acuerdo 001 del 2021, señor secretario, llamar a lista para la 2022 para la aprobación del
de la ponencia del proyecto de acuerdo 001 del 2022. Sí, señor presidente, me permito llamar a lista para la votación por la ponencia con su modificación del proyecto de acuerdo 001 del 2022. Hernando Cortés Vargas. Positivo. Miriam Hernández Espinosa. Positivo. Carlos Martínez Cruz. Positivo, señor secretario. Señor presidente, ha sido aprobada por unanimidad de los miembros de la Comisión Accidental la ponencia presentada. Gracias, señor secretario. Señor secretario, poner a consideración el proyecto de acuerdo 001 del 2022. Se abre la discusión. Sigue la discusión. Aviso que se va a hacer al señor secretario llamar al... ¿Tiene la palabra? Sí, con su modificación hecha en la ponencia del proyecto de acuerdo. Señor presidente, me permito llamar a lista para la votación por el proyecto de acuerdo 001 del 2022, por medio del cual se formula la política pública para el adulto mayor en el municipio de Flandes 2022-2032, con las modificaciones adicionadas en la ponencia y aprobadas por unanimidad. Hernando Cortés Vargas. Positivo. Miriam Hernández Espinosa. Positivo. Carlos Martínez Cruz. Positivo, señor secretario. Señor presidente, ha sido aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión el proyecto de acuerdo 001. Gracias, señor secretario. Siguiente punto, señor secretario. Proyecto de acuerdo 003 de enero del 2022 para su primer debate con el informe de ponencia y la participación de los funcionarios y asesores de la administración municipal. Señor secretario. Se pone a discusión el proyecto de acuerdo 002, 003 del 2022. Sigue la discusión. Señor secretario, le doy por favor la ponencia del proyecto de acuerdo 03 del 2022. Informe de ponencia para el primer debate, proyecto de acuerdo 003 del 2022, por medio del cual se actualiza la política pública para la inclusión social de las personas con discapacidad en el municipio de Flandes 2022-2032. Revisar el proyecto de acuerdo 003 del 2022, por medio del cual se actualiza la política pública para la inclusión social de las personas con discapacidad en el municipio de Flandes 2022-2032, se pudo apreciar que se encuentra ajustado a las normas legales vigentes sobre la materia, además de que está dirigido a promover el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, a través del desarrollo de acciones integrales que involucren el diseño universal, ajustes razonables, comunicación, lenguaje, no discriminación, accesibilidad, rehabilitación, desarrollo de capacidades, participación y fortalecimiento institucional, orientadas al desarrollo integral, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad, reconociéndolos como sujetos de derecho y como actores de desarrollo, contribuyendo a la construcción de la paz, cierro comillas. Por lo anterior, en aras de sacar adelante este proyecto de acuerdo, mi ponencia es positiva y le sugiero a los demás integrantes de la comisión accidental nombrada por la señora presidente de la corporación dar su voto afirmativo al presente, no sin antes tener en cuenta la siguiente sugerencia. En el artículo 3, enfoque de desarrollo humano, se debe adicionar las palabras, abro comillas, personas con discapacidad, cierro comillas, antes de las letras PCD, las cuales deben de quedar en mayúscula, quedando de la siguiente manera. Entonces, abro comillas, suspensivo, artículo 3, enfoque suspensivos, enfoque de desarrollo humano, sitúa particularmente a las personas con discapacidad PCD, tanto como beneficiarias del desarrollo como agentes de progreso y cambio que lo hacen posible. Esto significa que la potencialidad o posibilidad son condiciones esenciales para su desarrollo. Cierro comillas.
En el artículo 9, eje primero, garantía jurídica y participación, se debe realizar lo mismo que en el artículo 3, que anda de la siguiente manera, abro comillas suspensivas. Artículo 9, eje primero, garantía jurídica y participación. La política pública de discapacidad dispone como primer eje la garantía jurídica y la promoción de la participación de la población con discapacidad, de sus familias y cuidadores, haciendo necesario avanzar en medidas para el reconocimiento legal de las personas con discapacidad. Además, el establecimiento de medidas de seguridad y protección a favor de las personas con discapacidad PCD para hacer efectivo el goce de sus derechos. En especial, dentro de este eje se establecen lineamientos que permiten el acceso a la justicia, el reconocimiento de las personalidades y capacidad jurídica y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Cierro comillas. En el artículo 13, eje 5, transformación de lo público, se debe realizar lo mismo que en el artículo anterior, quedando de la siguiente manera. Abro comillas, suspensivo, artículo 13, eje 5, transformación de lo público, implementar herramientas de innovación pública y social para la construcción de la gobernanza a través de las políticas públicas que den lugar a importantes mejoras en la calidad de respuesta en las necesidades sociales de las personas con discapacidad PCD, modernizando la relación con la ciudadanía a través del fortalecimiento de los canales de participación, colaboración y confianza como factores transversales para la promoción y garantía de la libertad y derechos fundamentales. Cierro comillas. Se debe adicionar un artículo 17 que diga, abro comillas, el presente acuerdo deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su aprobación, sanción y publicación. Cierro comillas, dando de la siguiente manera. Abro comillas suspensivo, artículo 17, el presente acuerdo deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su aprobación, sanción y publicación. Cierro comillas. Se solicita por secretaría hacer la citación de los funcionarios y asesores de la administración municipal que tuvieron injerencia en la elaboración del presente proyecto para el día lunes 24 de enero del 2022. Cordialmente, Miriam Hernández Espinosa, concejal ponente. Secretario. Tiene la palabra la concejal Miriam Hernández. Gracias, señor presidente de la Comisión Accidental, por darme el uso de la palabra. Un cordial saludo nuevamente a todos los presentes y los concejales que nos acompañan en esta comisión. Sí, como lo dice la ponencia, importante la actualización de esta política pública para el discapacitado, pues darle la bienvenida al exconcejal César Vargas, quien es el que está dirigiendo o siguiendo proyecto de discapacidad. Este proceso sí de discapacidad. De verdad que felicitarlo, porque soy una de las personas que más lo molesto y veo que las personas que están ahí en realidad es una bendición ese auxilio que les está llegando. No es mucho, pero de verdad que muy agradecida a estas personas. Importante esta política pública. Decirle a César Vargas, que es el director de este programa, que pues todavía hay muchas personas que no han podido llegar a este programa. No sé si piensan ampliarlo más para que tengan más personas acceso a este auxilio, que a bien momento el señor alcalde ha hecho este proyecto para estas personas. De verdad que es muy importante. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, la concejal Miriam Hernández. Ingeniero William Hernández, ¿tiene la palabra? Perdón, presidente, me regala tantico el uso de la palabra y me perdona. Sí, secretario. Gracias, señor presidente. Honorables concejales, y de pronto era para hacerle la aclaración a los funcionarios el porqué de lo que la ponente sugirió de agregar la frase personas en condición de discapacidad. Perdón, personas con discapacidad. Si bien es cierto, esa sigla significa eso, personas con discapacidad, como en el contexto o en el texto del proyecto no hay como un glosario o un índice que diga
qué quiere decir esas siglas. Por eso la ponente sugirió pues que se colocara toda la frase personas con discapacidad, y así el que esté leyendo el proyecto pueda entender el porqué de esa sigla. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Consejo. Por favor, la palabra. Gracias, señor presidente. Me robo 2 minuticos antes de que ustedes tengan a bien darle la palabra aquí a nuestro coordinador, que pues obviamente por toda su trayectoria también es una voz autorizada en el tema, y pues César obviamente participó activamente y plasmó todas las sugerencias para llevarse a cabo esta política pública de discapacidad y proponerla aquí al Consejo Municipal. Señor secretario, y con la observación que hacía la concejal Miriam, pues no tenemos ninguna objeción, sí, de pronto, aunque sí hay un pequeño desglose de glosario, pero pues no quedó definida la palabra PSD, pero para mayor entendimiento, de pronto, para no dejarlo tan técnico, estamos totalmente de acuerdo, es mejor que quede personas con discapacidad. Ahí sí nos vamos como dicen de pronto las personas de jurídica. En un documento así se repita una palabra 100 veces, pero es mejor dejarla la palabra para que quede bien definido, y como ustedes dicen, las personas, digamos, cualquier persona lo pueda leer, y de hecho el acuerdo va a quedar publicado y lo van a leer, no tenemos ningún inconveniente. Son cuestiones de forma que de pronto en el momento, pues a veces somos técnicos, y a veces cuando estamos redactando no es que se nos vayan las luces, sino que nos quedan a veces cositas como muy técnicas, pero enhorabuena la observación de ustedes. Simplemente quería comentarles también de este proyecto de acuerdo para el tema de discapacidad. Hemos seguido pues también las mismas metodologías durante las mesas de participación que hicimos, así como de infancia y adulto mayor, también lo hicimos en discapacidad, donde tuvimos a personas con discapacidad en una mesa grande en la zona urbana, en la zona rural, preguntándole a ellos también qué mundo sueñan también para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Acordémonos, y yo pues tomo la vocería en esa parte. Este tema de discapacidad también me gusta mucho, pues obviamente como todos los temas, pero el tema de discapacidad me gusta mucho. Con César y otros amigos, Álvaro Peña, desde hace muchos años trabajamos también y seguimos trabajando ahorita desde otra instancia por el beneficio de las personas con discapacidad. Yo siempre lo digo y le hago un llamado en cualquier escenario que yo estoy en el tema de discapacidad. Muchas veces algunas personas siempre hablan y dicen, sí, es que le vamos a dejémosle tal cosa a las personas con discapacidad, o no dejémosle, quedó mucho, quedó poquito. Y a veces siempre algunas personas hablan es como si yo estoy hablando de otro grupo, ¿sí? Estoy aquí en este grupo y bueno, listo, vamos a beneficiar de otro grupo. Siempre le digo a las personas, acordémonos que yo puedo ir a ese grupo en cualquier momento. Todas las personas no estamos exentos de un accidente, Dios no lo quiera, cualquier inconveniente en nuestras extremidades, en nuestro cuerpo, cualquier parte. Puede ser una discapacidad temporal, una discapacidad motriz, bueno, infinidad de temas médicos. Todos estamos expuestos y por eso siempre debemos de luchar. Y yo también siempre hago esta reflexión, honorables concejales, y también pues que seamos voceros. A veces, pues, obviamente, tenemos instrumentos legales, jurídicos como estos, ¿cierto? Un acuerdo que ustedes lo sancionan o lo aprueban, una ley, un decreto, una política pública, pero a veces también falta lo que llamamos todos cultura ciudadana, y viene también el tema, y hago una reflexión, la hago en general con todo el respeto y cariño que me merece todas las personas. También todos hablamos de cultura ciudadana, y yo siempre le digo a las personas, nosotros mismos lo estamos cumpliendo, ¿cierto? Lo cumplimos. Eso es como la persona que a veces por televisión critica cuando alguien bota la basura al piso. ¿Cuántas veces será que yo también lo hago sagradamente, o alguna vez también se me escapa algún papel al piso? Eso es cultura ciudadana y entra por casa. Y pongo un ejemplo y termino con esto para que César nos amplíe el tema ahorita técnico, pero también pongo un ejemplo, y lo tenemos aquí en la alcaldía, saliendo en el corredor y en muchas partes de Flandes y de todas las ciudades. Yo por lo menos desde hace muchos años me volví cansón en ese tema y lo hago. Me he ganado insultos, pero no importa y lo sigo haciendo.
y ojalá todas las personas lo hiciéramos. Yo llego a la alcaldía, siempre pues vengo en mi vehículo, lo dejo estacionado por el costado de allá, de la calle 12, y siempre llega uno a la esquina donde hay una rampa, ¿cierto? Para el acceso a las personas con discapacidad. Y cuando yo, que a veces llego y está llegando un vehículo taponando la rampa, inmediatamente yo le digo al conductor, le digo, amigo, no lo deje ahí, corra para allá, corra para acá, o póngalo al otro lado. Ah, que es que no me demoro, le dije, no importa. La persona que viene, que necesita la rampa, tiene que esperarse que usted quite el vehículo para poder acceder. Algunas personas contestan de buena manera, otras personas, ya saben ustedes cómo contestan. Esto no es suyo, no se metan, no le importa. No importa, hay que hacerlo. ¿Cuál es el llamado? Que todos los ciudadanos, por ejemplo, mucho, obviamente, siempre, así como defendemos los derechos de nuestros adultos, que lo hablábamos ahorita, de los niños, de las mujeres, y de hecho de cualquier ser humano, ¿cierto? Si yo veo un caso de intolerancia o veo que están violentando a cualquier ser humano, debo actuar, ¿cierto? También en el tema de discapacidad, yo siempre hago ese llamado. No solamente necesitamos unos artículos, y no solamente es también que cada uno de nosotros hablemos de que, oiga, es que la gente no tiene cultura ciudadana, siempre preguntando, y yo lo estoy cumpliendo. Entonces, para donde cada uno que vayamos, si vemos una rampa y podemos hacer algo para que esa rampa esté libre, hagámoslo, siempre hago ese llamado, hagámoslo. Las personas que en este momento tienen esa condición de discapacidad necesitan esas rampas, para eso fueron creados, ¿cierto? Por eso hoy en día, en cualquier construcción, el civil, el concejal también que maneja la parte civil lo sabe, cualquier construcción hoy en día, los baños tienen que tener sus barandas, tienen que ser totalmente adecuados. Hoy en día debemos pensar en todos, así como pienso para mí, debo pensar que ese baño, ese cuarto, ese ascensor, ese acceso, lo debe usar cualquier persona, cualquier ser humano, y por eso toca trabajar y siempre propender por la adecuación de los escenarios. Entonces, esta política pública también se hizo pensando en que no se vulneren los derechos de las personas con discapacidad. Quedaron consagrados unos temas importantes, ya nuestro coordinador lo menciona, y lo mismo, son lineamientos a 10 años para que el gobernante de turno plasme su plan de acción de acuerdo a los recursos que tenga disponible o de acuerdo a las gestiones que venga haciendo o que pueda hacer ante algún ente departamental o nacional. Política pública de discapacidad, tuvimos en cuenta todo el marco normativo como lo hicimos con todas las anteriores políticas, y los acuerdos municipales también se tuvieron en cuenta, si lo existieran. En el caso de adulto mayor no había política pública en el municipio. Alguna que otra persona lo confundían con un acuerdo que creo que existe del año 2014, si no estoy mal, o 2015, que era 15, si no estoy mal, que fue una parametrización que aquí el Consejo desde el momento lo aprobó, una parametrización del uso de los recursos que genera la estampilla de adulto mayor, que es muy diferente a la política pública. Por eso esta política pública prácticamente es nueva en Flandes. En el tema de discapacidad ya César les cuenta que sí había un acuerdo y ya les cuenta qué pasó. Y eso es lo que quería hacer. Obviamente, la reflexión también, obviamente yo sé que todos ustedes lo venimos haciendo, pero es eso. Es que defender los derechos de estas poblaciones, especialmente, pues todos los seres humanos tenemos que protegernos, pero especialmente de unas poblaciones muy sensibles a la intolerancia, nosotros como ciudadanos tenemos que actuar. ¿Cuándo? Todos los días, porque yo todos los días salgo, cada uno de ustedes salimos a caminar, y si vemos que se le está vulnerando un derecho, no solamente vulnerar un derecho es violentar físicamente a otra persona o verbalmente a esa persona con discapacidad, a una abuela o una persona adulta, a nuestros niños. No, vulnerar también derecho es quitarle ese acceso, ¿cierto? Lo que llamamos nosotros, y coloquialmente que ya quedan pocos caballeros, ¿cierto? Si vamos en un bus, estamos en un recinto cerrado, todas las sillas, estamos todos sentados, llega una mujer, debemos darle como hombres, debemos darle el puesto a una mujer embarazada, incluso también a un adulto mayor, sea hombre o sea mujer, debemos darle ese puesto. Ahí estamos facilitando
también la vida a estas poblaciones sensibles, ¿cierto? Entonces, por eso, la defensa de los derechos de todas esas poblaciones es el día a día y lo debemos hacer cada uno de nosotros. Es una reflexión que quería hacer. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Tiene que ser la palabra, César Vargas, por favor. Ya la costumbre. Gracias, presidente. Muy especial para usted, para los que integran esta comisión accidental, a los demás concejales que hoy están en este debate tan importante, al secretario, a nuestro amigo Juan Carlos, a los señores que se encuentran en las barras, a Iván, a nuestro amigo Fernando, muy buenos días. Es muy importante el debate y felicitar también a la ponente, porque en el 2013, siendo concejal, se presenta la primera política pública de discapacidad, siendo yo ponente de este proyecto de acuerdo en el 2013 y ahorita se actualiza, y para mí es muy gratificante siendo contratista del municipio y aportando nuestros conocimientos en el tema de discapacidad. Por circunstancias de la vida, pues tuve una discapacidad a los 17 años, desde ahí comienzo el tema de discapacidad, ayudar a las personas que también lo requieren y también poniéndome en los zapatos de ellos. Para esta actualización se hicieron 2 meses temáticas muy importantes donde se escucharon, más que las personas con discapacidad, se escucharon a las familiares, a los cuidadores, que ellos también se vuelven discapacitados porque tienen las 24 horas del día cuidando a una persona con discapacidad. Y a estas personas también hay que incluirle a la política pública, al familiar, al entorno familiar de ellos, porque ellos también son personas que les duele y necesitan la ayuda del Estado. Esta política pública va a quedar proyectada a 10 años, donde los futuros alcaldes tienen la herramienta para tener plasmado todos sus planes de desarrollo el tema de discapacidad o honorables concejales. También quiero felicitarlos porque en el mes de noviembre aprobaron ustedes un presupuesto donde también van a aumentar el subsidio de discapacidad que un año atrás se aprobaron. Es un subsidio que se le está mejorando la calidad de vida a ellos. Las familias están muy contentas con ustedes, me lo han hecho saber, porque es uno de los primeros municipios que se implementó ese subsidio económico en el Tolima. Para retomar el tema, es muy importante, ponente, dejar claro que ya no se usa la palabra personas en condición de discapacidad. Eso ya está abolido en el vocabulario en el tema de discapacidad. Se dice son personas con discapacidad. Entonces es muy bueno la sugerencia que usted hace. Así tiene que quedar el proyecto de acuerdo, personas con discapacidad. El tema de la inclusión educativa es muy importante que se quede vinculado en este proyecto de acuerdo. Flandes era un municipio bandera hace 6 años, donde tenía un proyecto muy bonito que era la inclusión educativa de niños, jóvenes y adolescentes con discapacidad. Flandes era reconocido por ese proyecto de acuerdo, por ese programa, perdón. Hay que implementarlo en esta política pública porque estos niños requieren nuevamente la educación especial en Flandes. Una fundación o un proveedor que se encarguen de estos niños con unos profesionales, terapistas, terapia ocupacional, que tengan su transporte, que tengan su alimentación diaria, para que estos niños también tengan el tema de inclusión educativa para ellos. El tema de inclusión laboral es muy importante, escuchándolos a ellos en estas 2 mesas temáticas. Hay muchas personas que se han capacitado siendo personas con discapacidad, porque yo también les he dicho a ellos, hay que estudiar, hay que capacitarnos para así poder pedir trabajo, trabajo digno como nos lo merecemos. Entonces es importante también vincular el tema laboral, proyectos productivos para ellos, para la familia, para el cuidador. La accesibilidad, también me pidieron mucha colaboración en la accesibilidad de las vías. Las vías de Flandes no están accesibles para nosotras, personas que de pronto estamos en una silla de ruedas. Hay muchas vías, como las vías rurales tampoco están pavimentadas, entonces están pidiendo esa colaboración del Estado, que tengamos accesibilidad para las personas con discapacidad, y también quedó plasmado en este proyecto de acuerdo. El tema de la salud, el tema de la vivienda digna, todo proyecto de vivienda tiene que también pensar en las personas con discapacidad, que estas viviendas sean accesibles para nosotros, los andenes, el tema de las rampas, todas esas cosas está plasmado porque yo lo dejé muy claro con la persona que hizo esta política pública y se lo hice saber. Hay que tener en cuenta primero que todo al discapacitado y segundo al cuidador y a la familia.
Entonces, señores concejales, esa es una política pública que va proyectado a 10 años. Muchos de ustedes van a continuar siendo concejales, se van a tomar la tarea de hacerle seguimiento a esta política pública y a los futuros alcaldes comprometerlo, que esto no va a quedar un saludo a la bandera, sino que tienen que implementarlos en sus planes de desarrollo. Muchas gracias. César, yo tenía unas preguntitas para usted antes de seguir el proceso. Hay diferentes clases de discapacidad, ¿cierto? El proyecto de acuerdo del año pasado que se aprobó para las personas que en realidad no se pueden mover de la cama, que le hacen todo, lo bañan, lo visten, le dan de comer. Entonces yo le preguntaba a William, bueno, los otros discapacitados, ¿qué vamos a hacer? Por eso le decía, hay diferentes clases de discapacidad. Una, que fue el proyecto de acuerdo que se aprobó el año pasado, de los 70.000 cada 2 meses, está muy bien. Las otras personas que me preguntaban, los discapacitados, bueno, ¿y nosotros qué? Nosotros somos discapacitados, no tenemos un bracito, no tenemos la piernita, sí, nos podemos mover, pero somos discapacitados. ¿Qué auxilio, qué beneficio hay para ellos sobre las políticas públicas de que hoy estamos estudiando? Entonces yo le preguntaba a William, digo, me gusta lo que me dijo. ¿Por qué? Porque es que si nos ponemos a mirar, hay muchas personas, no sé cuántos habrán ahorita, que son discapacitados fuera del proyecto de acuerdo que aprobamos el año pasado. Entonces yo quería preguntarle a usted si hay algún beneficio o auxilio con un estudio previo que le hayan hecho a las personas discapacitadas, qué beneficio van a tener de aquí para adelante. ¿O qué podemos hacer nosotros los concejales en ese proyecto de acuerdo, colocarlo en un índice también de que ellos también tienen derecho a los auxilios por discapacidad? Tienes la palabra, César. Gracias, señor presidente, y muy importante su pregunta. Se pueden hacer 2 cosas muy importantes en el proyecto de acuerdo. Primero, ahí está plasmado proyectos productivos. Ahí podían ingresar personas que de pronto tengan una discapacidad leve, como usted le dice que le falta un miembro inferior o le falta un miembro superior, o son personas que tengan una discapacidad leve, como aquellas personas que le dan ataques epilépticos. También se puede hacer otra manera, quedar plasmado de que toda empresa privada que venga al municipio de Flandes, voy a colocar un ejemplo, están viniendo almacenes de cadena a instalarse en Flandes, que el municipio le exija a esas almacenes de cadena que incluyan personas con discapacidad y también tengan unos beneficios en los impuestos que pagan en el municipio. ¿Por qué estoy colocando este ejemplo? Porque así muchos almacenes de cadena lo hacen, o centros comerciales. Entonces ya viene ahorita el de uno, ya está el ARA, ya está el Compre Ya, después viene Olímpica. Entonces sería muy importante sentarse el señor alcalde con esos inversionistas y que tengan en cuenta personas con discapacidad en el tema laboral. Son voluntad del municipio de Flandes, voluntad del alcalde, pero también sería bueno que quede plasmado de pronto un artículo, todo empresa privada o que venga a instalarse en el municipio de Flandes, que por favor tengan en cuenta 1, 2, 3 personas con discapacidad, y así se le está dando la oportunidad a muchas personas, para el tema de cajeros, de pronto ayudantes de bodega, bueno, personas con discapacidad que puedan trabajar, que los tengan en cuenta, y sería muy bueno de pronto plasmarlo en la política pública que hoy estamos aprobando, donde vale concejal. Gracias, César. Y yo quería preguntar, está bien lo que usted dice, pero por eso, meternos en el mismo proyecto de acuerdo de hoy, de que las entidades que vengan aquí a Flandes tengan en cuenta, no sé, mediante resolución, mediante acuerdo, tengan en cuenta a las personas discapacitadas para sus diferentes empleos, como es usted, Compre Ya, ARA y otras empresas olímpicas que vayan a venir acá. Pero ¿cuál es el procedimiento a seguir, William Méndez, de esas personas discapacitadas que no están recibiendo ningún honorario, pero sí de pronto para insertarle de pronto en un artículo, acuerdo, no sé, que lo tuviéramos en cuenta las empresas que vengan a prestar esos servicios acá? Entonces, eso le quería preguntar al ingeniero William Méndez, a ver qué podemos hacer, qué procedimiento a seguir sobre el tema.
Tenemos la palabra, William. Presidente, pues como lo explicaba ahorita nuestro coordinador César, las líneas de acción que tiene la política pública, ¿cierto?, propenden por los derechos de las personas con discapacidad y también de la inclusión, ¿cierto? Ahí en esta parte de la inclusión, obviamente, lo dejaremos dentro del plan de acción que nosotros como administración haremos ahorita inmediatamente. Si tuviese bien aprobada la política, en el plan de acción se deberá dejar consagrado todo ese tema para dejar parametrizado para la llegada de inversionistas, de la parte de comerciantes nuevos que llegan al municipio, empresas que van a generar un cierto número de empleos, que estos empleos se tenga en cuenta a las personas con discapacidad. Hay unas leyes nacionales también que hablan de ese tema de inclusión. También lo dejaremos dentro del plan de acción un derrotero también para incentivar y motivar a las empresas también locales, las que existen ya, las que ya vienen trabajando, también las empresas de cualquier índole, también que puedan tener dentro de sus personas que laboran, hacer la inclusión con estas personas con discapacidad, pues de acuerdo a lo que necesiten la necesidad de esa empresa. Lo vamos a dejar consagrado en el plan de acción como lo he explicado anteriormente. La política pública contempla el lineamiento de la inclusión, por eso lo explicaba anteriormente. Desde que la política pública contenga la línea de acción, de ahí en adelante sigue ya la articulación que cada vez se baja más en el nivel, o sea, de lo macro a lo micro, y cada vez ya en el plan de acción lo dejamos ya bien específicamente cada una de las acciones que va a emprender la administración y que tienen que hacer los gobernantes que van a seguir año tras año, cada periodo, para trabajar en la inclusión, ¿cierto? Esta inclusión, como decía César, se puede hacer de varias formas. Una de ellas es pues con las partes de las empresas nuevas, las empresas existentes, también generar proyectos productivos. Ahí también se hace inclusión, porque al un proyecto productivo, primero la persona demuestra que sigue siendo útil, ¿cierto? Y por eso no debemos discriminarlo. La persona sigue siendo útil, demuestra sus capacidades o sus talentos que tenga, ¿cierto? Cualquier persona con discapacidad, no que porque tenga la discapacidad no tiene talentos, claro que los tiene, los sigue teniendo y los demuestra a través de proyectos productivos, y a través de ese proyecto productivo también aprende o fortalece ese arte, o lo aprende y puede generar sus propios ingresos para que siga siendo, o sea, para que pueda seguir, digamos, poder subsistir sus necesidades, ¿cierto?, económicas. Entonces esos son los mecanismos, pero eso lo dejamos consagrado en el plan de acción y lo vamos a mucho, ya lo tenemos en cuenta y tomamos nota, señor presidente, para dejarlo en el plan de acción. La palabra, por favor. Sí, gracias. Tienes la palabra, concejal. Gracias, señor presidente. Un cordial saludo a las personas que se encuentran en las barras, a los honorables concejales, al amigo César Vargas, a las demás personas que nos siguen a través de las redes. César, ¿usted tiene el dato de cuántas personas minusválidas o de discapacidad hay en el municipio actualmente? ¿Cuántas reciben un beneficio? Todas están encuestadas, ¿sí? Usted tiene un dato de cuántas personas más, todas encuestadas, debidamente identificadas con su sitio y todo. César, ¿qué pasa? ¿Por qué hay una cantidad o algo inferior de personas recibiendo un auxilio, una ayuda, y los otros no? ¿A qué se debe eso, César? Yo considero que pues depende también algo de eso, han dicho, depende de discapacidad. Hay unos que es más grave que la otra, pero sí son personas con discapacidad que necesitarían ese auxilio, esa ayuda. ¿Me recuerde cuánto está esa ayuda y cuál fue el incremento, César? Y otra cosita, ¿qué ha pasado con el ascensor de acá de la administración? ¿Qué sabe usted de eso? ¿Piensan arreglarlo? Es que empecemos por ahí, César. Estamos hablando de una política de discapacidad. Y, oh sorpresa, que el ascensor ya lleva varios meses, tiempo que no funciona. Recibir
su comentario respecto a mis dudas, César. Gracias. Gracias, concejal. Tiene lucha la palabra, César. Presidente, buenos días, concejal Maximiliano. Un gusto saludar contigo. Bueno, el tema del ascensor, quiero iniciar por ahí. Maximiliano, y hay que recordarle que ese ascensor no fue hecho en este mandato, ni el mandato pasado, fue construido o fue instalado en el mandato del señor Teléfono Bernal cuando yo fui nombrado como concejal del municipio de Flandes. Desde el momento de que se instaló el ascensor, un ascensor que de pronto no fue comprado de la mejor manera, sí, sino especificadamente de los buenos. Fue algo que fue un ascensor que fue instalado de acuerdo a la edificación del municipio, de la alcaldía. No se podía construir de otra manera el ascensor porque la instalación no se prestaba para hacer de otra manera. El ascensor trabajó bien unos primeros meses y comenzó a fallar y siempre tenía inconvenientes para subir a la accesibilidad de las sesiones del consejo. Se le hacía el mantenimiento correspondiente, pero los mismos funcionarios de la alcaldía en su momento lo dañaban, porque comenzaban a hacer trasteos por el ascensor, subir cajas, muebles, y comenzaban a dañarlo, y se comenzó a deteriorar el ascensor lamentablemente. En el mandato del siguiente periodo como concejal con el señor Juan Pablo, la misma manera, lo comenzaban a hacerle mantenimiento correspondiente, eran unos contratos grandísimos de mantenimiento, pero la realidad, el ascensor seguía dañado. En ese momento pues el ascensor no está funcionando, señor concejal. ¿Cuántas personas con discapacidad hay en el municipio de acuerdo a un censo que yo tengo? Tenemos 746 personas. Son personas que son adultos mayores que por su edad son personas con discapacidad, porque todo adulto mayor llega a una edad que va perdiendo la vista, va perdiendo su movilidad, va perdiendo de pronto su locomotor y necesita una discapacidad. Entonces por eso se aumenta mucho el número de personas con discapacidad entre niños, jóvenes y personas adultas. Porque no todos reciben el subsidio, porque quedó plasmado en el programa, en un proyecto de acuerdo que eran 100 cupos. No se le puede dar a más personas porque no hay presupuesto, porque usted aprueba en noviembre el presupuesto para 100 personas. La segunda falla que yo veo del proyecto de acuerdo que de pronto ustedes aprobaron, con buena voluntad del señor alcalde, con la buena voluntad de ustedes y la buena voluntad mía que lo presenté, quedó muy cerrado el proyecto de acuerdo. Muchas personas no han podido ingresar, y personas que son de escasos recursos, pero tienen una EPS contributiva. Entonces yo siempre soy muy sincero con las personas, le digo, qué pena con usted, pero si usted tiene una EPS contributiva no puede ingresar al subsidio porque quedó plasmado que era EPS subsidiada. Porque ellos tienen EPS contributiva, no es porque el discapacitado trabaja, es que pronto el papá es celador o la mamá es ama de casa, entonces afilian a la señora una EPS y jalan al hijo como beneficiario de esa EPS contributiva. Y ahí está el inconveniente. Sería bueno ustedes mirar el proyecto de acuerdo, modificarlo para aquellos casos que personas con discapacidad tengan una EPS contributiva, pero que sean beneficiarios del papá, puedan vincularse al subsidio económico para las personas con discapacidad. Esa es una falla que yo estoy viendo y sería bueno modificar el proyecto de acuerdo si ustedes tienen la voluntad de estudiarlo. Y ese es el segundo motivo, que no hay cupo para todos, y los cupos que hay, pues toca quedarse a las personas que realmente tengan todos los requisitos como quedó plasmado en el proyecto de acuerdo, que sean con CIPEN de Flandes, que tengan una discapacidad mayor del 60% y que sean EPS subsidiada. Gracias, presidente. Gracias a usted, César. Sigue la discusión de la ponencia del proyecto de acuerdo. Se abre la discusión, sigue la discusión. Aviso que va a dejar el secretario llamar a lista para la aprobación de la ponencia del proyecto de acuerdo. Señor presidente, me permito llamar a lista para la votación por la ponencia al proyecto de acuerdo 003 de ida y en discusión. Hernando Costés Vargas. Positivo. Miriam Hernández Espinosa. Positivo. Carlos Martínez Cruz. Positivo, señor secretario. Señor presidente, ha sido aprobada por unanimidad de los miembros de la Comisión Accidental
la ponencia del proyecto de acuerdo 003. Gracias, señor secretario. En consideración, el proyecto de acuerdo 003 de 2022, se abre la discusión. Señor presidente, por darle la palabra. ¿Quién dice la palabra? Hablar con el señor Andrés. Señor presidente, por darme el uso de la palabra. Un saludo muy especial a los miembros de la comisión accidental. Saludo muy especial al coordinador de discapacidad, el señor César, a los miembros de las barras que nos acompañan el día de hoy. En vista del, ya en cuanto al proyecto de acuerdo, no sé, secretario, pronto pasé por alto, hay un es el artículo 13º, no sé si se repite en la nomenclatura para que hicieran modificación, porque lo nombran 2 veces, entonces para que dejar claridad. Artículo 13 y pasan nuevamente al 13, 14. O no sé, el tema de implementación sería ya artículo 14, coordinador. No sé si en la ponencia, es que no alcancé a escuchar si en la ponencia está esa consideración. Porque sometieron a consideración fue el tema de la palabra PCD, pero no sé si fue en el artículo, como hay 2 artículos. Sí, en consideración la modificación del articulado de la ponencia de acuerdo. Léalo, señor secretario. Sí, señor presidente, teniendo en cuenta lo manifestado por el honorable concejal Andrés Ramírez, sería colocar en consideración de la Comisión Accidental la corrección en la numeración del articulado a partir del artículo 13, correr el consecutivo toda vez de que hay repetido un número. Entonces, a partir del 14 ya pues, se correría la numeración, al igual, entonces, como está aprobado la adición del artículo 17, vendría siendo la adición del artículo 18. Toda vez de que se correría el articulado, quedaría artículo 14, implementación, artículo 15, monitoreo y seguimiento, artículo 16, difusión, artículo 17, financiación, y artículo 18, el adicionado que se presente acuerdo deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su aprobación, sanción y publicación. Esa es la sugerencia de mi presidente, entonces para colocar en consideración. Señor secretario, para la consideración la corrección, señor secretario, como fue leído o lean nomás, ¿no? A poner la consideración. Sí, señor presidente, le repito, sería la modificación y en el número del artículo a partir de el 13 está el artículo 13, quedaría como viene, artículo 13, eje 5, transformación de lo público, y de ahí en adelante empezaríamos a rectificar el artículo 14, implementación, artículo 15, monitoreo y seguimiento, artículo 16, difusión, artículo 17, financiación, y artículo 18, el que tiene que ver con la vigencia, señor presidente. La consideración de los oradores concejales para que abra su discusión. Aviso que va a cerrar, queda cerrado. Señor secretario, llamar a lista para su respectiva corrección. Sí, señor presidente, me permito llamar a lista para la votación por la modificación, la corrección del articulado a partir del artículo 13, señor presidente. Hernando Cortés Vargas. Positivo. Miriam Hernández Espinosa. Positivo. Carlos Martínez Cruz. Positivo, señor secretario. Señor presidente, ha sido aprobado por unanimidad de los miembros de la Comisión Accidental la corrección de la numeración en el artículo. Gracias, señor secretario. Señor secretario, Presidente, me regala el uso de la palabra y una vez para terminar. ¿quién le usa la palabra? Gracias, señor presidente, por darme el uso de la palabra. Sí, la pregunta muy puntual al señor coordinador de discapacidad. Mencionaba
a la solicitud del honorable concejal Maximiliano, que hay 746 personas censadas en condición de discapacidad, pero actualmente ese censo, ¿cuántas personas están siendo beneficiarias de ese subsidio, de ese proyecto 014? Tengo entendido del año pasado fue que se sancionó. César, si me puede dar respuesta, por favor. ¿100? César. Presidente, honorable concejal Andrés, de acuerdo al proyecto de acuerdo que se aprobó, hay 70 personas recibiendo el subsidio, y ahorita ustedes aprobaron el presupuesto para el 2022, donde van a aumentar 30 cupos más, entonces se van a beneficiar 100 personas de las 746. ¿Qué se está haciendo también con la Secretaría de Salud? Estamos con la IPSL Espinal, estamos carnetizando y estamos dando la certificación de discapacidad como lo está exigiendo la ley. Tiene que ser un grupo de profesionales donde valoran a la persona con discapacidad, le dan la certificación e inmediatamente lo suben al sistema nacional. Eso sí está haciendo un trabajo articulado con la Secretaría de Salud Municipal, con la señorita Angie Díaz, donde estamos llevando los discapacitados a la Espinal en el bus del municipio, pero también estamos gestionando de que los profesionales vengan al municipio de Flandes y valoremos a las personas con discapacidad para que así tengan su certificación de discapacidad como lo sigue la ley. Gracias, presidente. Señor presidente, ¿puedo continuar con el uso de la palabra? Continúe con el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Actualmente, coordinador, hay un banco de elementos de discapacidad acá en el municipio de Flandes. Si están haciendo pues accesibilidad a ellos los miembros que están haciendo parte de este subsidio. Sí. El Banco de Ayudas Ortopédicas del municipio de Flandes también quedó plasmado con un proyecto de acuerdo. Cuando yo fui concejal del municipio de Flandes, el municipio o los alcaldes tienen el deber de ir alimentando ese banco de ayudas ortopédicas, comprando sillas de ruedas, muletas, bastones. En este momento, en el almacén del municipio, tenemos muletas y caminadores para personas que se acercan a la oficina mía o se acercan a la Secretaría de Salud y requieren un implemento ortopédico. Se han acercado para muchas sillas de ruedas porque es lo que más solicitudes me llegan a la oficina. ¿Qué hago yo? Gestionar con la Secretaría de Salud Departamental, con la Oficina de Inclusión Social, o como yo siempre lo he hecho, mi labor social que yo siempre lo he hecho, entonces yo he tratado de colaborar a las personas con las sillas de ruedas que yo de pronto tengo para prestar. Pero esta labor hay que hacerla, más que todo, ampliar el banco de ayudas ortopédicas del municipio de Flandes, dejando un rublo para que compre más sillas de ruedas. Gracias, César. Coordinador, sería excelente de que nos enviara un escrito al Consejo Municipal. Igualmente nosotros como clase diligente acá en el municipio, pues sería estupendo nosotros mismos cada uno gestionar, ya sea juegos muletas, pero necesitamos pues tener el soporte. Uno, pues de que hay en la actualidad el inventario, quiénes están accediendo, y por eso pues uno busca como la problemática y la necesidad para adquirir más de esos equipos o dispositivos. Gracias, señor presidente, por darme la palabra. Muchas gracias a usted, muchas gracias César por esa intervención que ha tenido sobre los discapacitados, sobre el proyecto de acuerdo, porque ya se le ha dado bastante claridad a los puntos que se le ha hecho a usted para que nos responda aquí al Consejo y a toda la comunidad. Muy importante, este proyecto es muy importante porque, como le venía yo diciendo, no solamente para esas personas discapacitadas que están en cama y no se pueden mover, para las diferentes personas discapacitadas, como le decía, que le falta un bracito, una piernita, se pueden movilizarse, pero para eso hay unos cursos, hay unas viabilidades muy excelentes del municipio, para darle la oportunidad a esas personas que son discapacitadas pero pueden laborar en los centros comerciales, en las alcaldías, en las empresas. Eso es muy importante, tener en cuenta a esas personas discapacitadas que todos los días le preguntan a uno, bueno, yo estoy discapacitado, ¿por qué no me dan un mercado? Yo no, el hecho no es darle un mercado, ustedes le dan un mercado, mañana demoran 8 días con el mercado y vuelven a lo mismo, es darle la oportunidad a que ustedes estudien, se superen ¿cómo? Pues darle la habilidad para que estudien, para que sean personas el bien de todos.
que den la oportunidad de laborar en cualquier empresa. Yo mismo le decía, mire a César Vargas, pero él estudia, él salió adelante. Ese queremos nosotros, que ustedes sigan adelante. Hay muchos estudios que ustedes pueden hacer en la universidad, aquí. Hay muchos cursos que la alcaldía se presta para que aprendan, como son Álvaro Peña. Álvaro Peña tenía una empresa de escoba, un poco de cosas, pero él, pues desgraciadamente, pues dejó botado eso y no siguió el proceso. Pero qué bueno que las personas sigan ese proceso laboral, pero que no se queden estancados en ese tema. Yo le decía a ellos. Entonces, qué bueno, César, y este proyecto de acuerdo que se pasó a bien, y por eso se abordó a usted para que viniera y me explicara la temática mejor, porque usted es una persona que ha salido adelante, que usted no se quedó con ese accidente que tuvo, usted se superó. Pero si usted se queda quieto en su casa, ¿qué pasa? No hay probabilidades de nada, de no tenerlo hoy acá. Entonces yo le explicaba ese tema sobre usted, y entonces pues hay unos que caen en cuenta, otros que no, pero bueno, estamos en ese proceso, que es lo más importante. Sí, pues ya viendo tanta buena ilustración del tema, señor secretario, pongo a consideración el proyecto de acuerdo 003 del 2022. Llamar a lista, señor secretario. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Señor secretario, llamar a lista de los honorables concejales para el proyecto de acuerdo 003 del 2022. Sí, señor presidente, me permito llamar a lista para la votación por el proyecto de acuerdo 003, por medio del cual se actualiza la política pública para la inclusión social de las personas con discapacidad en el municipio de Flandes 2022-2032, con el informe de ponencia aprobado y las modificaciones aprobadas a lo largo de la comisión accidental. Fernando Cortés Vargas. Positivo, señor secretario, positivo. Miriam Hernández Espinosa. Positivo. Carlos Martínez Cruz. Positivo, señor secretario. Señor presidente, ha sido aprobado por unanimidad de los miembros de la Comisión Accidental el proyecto de acuerdo 003 con su informe de ponencia y las modificaciones realizadas a lo largo de la comisión. Señor secretario, siguiente punto. Lectura de correspondencia. ¿Hay lectura de correspondencia, señor secretario, escrita? No, señor presidente. Verbales. Correspondencia. Siguiente punto, señor secretario. Proposiciones y asuntos varios. Proposiciones verbales. No, señor presidente. Proposiciones escritas. No, señor presidente, que haríamos varios. Tenemos la palabra, César Vargas. Gracias, presidente. Pues quiero, en nombre de la administración y en nombre de toda la población con discapacidad, pues agradecerle a este debate tan importante que hubo hoy en la comisión accidental, y pues felicitarlos a ustedes por la labor que ustedes están haciendo en el tema social y más que el tema con discapacidad. Hoy muy contento. Tengo que informarle a ellos que ya pasó el primer debate de esta actualización de política pública y solo quedo en espera de la votación en plenaria con todos los tres honorables concejales. Muchas gracias, presidente. Punto, señor secretario. Cierre de la sesión. Siendo las 10:44, damos por terminado el estudio de la ponencia de los proyectos de acuerdo 01 y 03 del 2022.